En esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante en cuanto a la iglesia. Pablo está hablándonos sobre la confianza, nuestra confianza verdadera en Cristo. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pero debemos entender algo un poquito más atrás de la confianza. Está la fe. Está la fe. Y ahí viene esta pregunta: ¿cómo está su fe? ¿Cómo está la fe en Dios? Para que pueda crecer la confianza, debemos tener un gran cimiento. Para lo cual quisiera ilustrar lo siguiente. Aquí tenemos al arquitecto Minoru Yamasaki. Él fue quien tuvo el proyecto de la construcción de las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York. Pero él se enfocó en algo muy importante, que era el cimiento. Los cimientos de estos grandes edificios tenían que tener un gran cimiento. Era tan profundo que abarcaba 40 pisos bajo la tierra. Para soportar estos grandes, colosales edificios, pues él se enfocó principalmente en el cimiento, lo cual empezó a construir con materiales fuertes, teniendo esa confianza y seguridad de que estas torres van a ser muy resistibles. Y logró culminar este proyecto, 2 edificios grandes de 110 pisos. Pero lamentablemente la crueldad, el odio del ser humano atentó contra estos edificios y lamentablemente, sí, perecieron muchas personas, murieron y claro, quedó en ruinas. Lamentablemente quedó así estos 2 edificios. A lo que quiero llegar, querida iglesia, es en cuanto a nuestra fe. ¿Cómo está cimentada en nuestro corazón? ¿Será que tiene así como 40 pisos? ¿Bien arraigado a nuestro corazón? ¿O de pronto nuestra fe está dudando? ¿El cimiento está muy pequeño? Para lo cual debemos entender, si el cimiento no está bien puesto en nuestro corazón, la confianza puede desmoronarse. Puede venir vientos, puede venir un terremoto, puede venir el ataque del enemigo, pero nosotros debemos confiar en Cristo Jesús, para lo cual debe estar firme, muy firme en Dios, esa fe inmovible, para que nuestra confianza crezca con mucha seguridad, a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, aunque vengan ataques del enemigo que nos juzguen y muchas cosas negativas, pues debemos tener una fe inmovible. Y la confianza debe seguir creciendo en nuestro Señor. Para lo cual vamos a entender lo siguiente. Nuestra confianza verdadera en Cristo, bueno, vamos a leer nosotros Filipenses 3, 1 al 11. Por favor, si usted puede tener su Biblia ahí para hacer la lectura. Filipenses 3, 1 al 11. Vamos a entender un poco el contexto. No nos olvidemos en qué circunstancias está Pablo. Pablo se encuentra encarcelado en Roma, pero él insiste una y otra vez que en medio del sufrimiento que está él padeciendo, está ahí encerrado a causa de evangelizar, a causa del nombre de Jesús, pues él dice, bueno, estén alegres, gócense. Prácticamente el tema central de la carta a los filipenses es el gozo. ¿Sí? Él está escribiendo a la iglesia ahí en Filipos, esta iglesia que va creciendo rápidamente, ¿sí? Y es una iglesia muy importante en cuanto a la misión que Pablo está haciendo, porque ellos empiezan a ayudar, a contribuir. Eso fue la característica especial de la iglesia de los filipenses. Pablo está mandando esta carta estando en la cárcel, ¿sí? En Filipenses 3, 1 al 11 vamos a entender algo, pero también vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo confiar en Cristo de verdad? ¿Cómo confiar? De pronto nuestra confianza ha estado muy liviana, o de pronto hemos confiado en ratos de apuro, o también hemos confiado en momentos donde hay gozo, o sea, en todo momento. ¿Cómo confiar en Cristo de verdad?
Bueno, el primer punto sería cuidando el gozo del Señor. Según el versículo 1 y 2, dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Pablo, aquí está claramente, ¿no? El tema central, el gozo. Alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribir lo mismo. Para Pablo, pues, él insistía una y otra vez que deben vivir con gozo en medio de cualquier aflicción. Por eso dice, cuídense, cuiden el gozo del Señor que a Él ha puesto en su corazón, en su mente, en su vida, en su nueva vida en Cristo. Cuidemos. Entonces, aquí viene el versículo 2, en donde sí, Pablo empieza a hablar de una forma muy directa. Y dice, cuídense de esos perros. ¿Por qué habla de esta manera Pablo? En ese tiempo, los perros no eran como los perritos de hoy. Cuidaditos, bañaditos. Sí, a veces los cuidamos más que a nosotros mismos, en realidad. Son bien consentidos, pero en ese tiempo no. Los perros eran impuros, causaban enfermedades, tenían rabia. Eran animales que vivían en el monte, eran animales salvajes, no eran domesticados. Entonces, Pablo dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal. ¿Y a quién se refiere Pablo entonces? Claro, se refiere a los falsos maestros. Aquellos falsos maestros que querían prácticamente enfermar a la iglesia con doctrinas falsas, con doctrinas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Vivían llenos de leyes en donde juzgaban a los creyentes, en este caso a la iglesia en Filipos. Estaban simplemente queriendo desunir, destruir. Por eso Pablo dice, cuídense de esos perros. Entonces debemos cuidarnos nosotros de lo que vemos, como puntos en donde nosotros podemos aplicar. Cuidemos lo que vemos. En Éxodo 24:5 dice, no te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces debemos cuidarnos de lo que vemos. En realidad que el humano ha empezado a desconfiar en Dios y ha querido ver algo más como para creer y para confiar en nuestro Señor. Por eso hay el dicho popular, ver para creer, ¿no? Pero en cuanto a la palabra de Dios, no cabe aquí. No podemos nosotros decir, Señor, es que yo necesito ver para poder creer en ti. No es así. Es más, aquí dice claramente en Éxodo, no te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza a lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra. No podemos hacernos imágenes en donde nosotros depositemos nuestra confianza en sí en Dios. No es necesario. Yo tuve una experiencia interesante cuando hace años viajaba a Colombia y un amigo nos invitó a un lugar donde vendían arepas. Y fue muy rico, muy interesante. Volvimos luego de unos días al mismo lugar y resulta que había una fila inmensa en ese lugar, grande y lleno de personas, y nos dio curiosidad. Nos acercamos y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué la fama de las arepas tan rápido? Y resulta que la dueña, la señora que hacía las arepas, se le había quemado una arepa. Ella le voltea y resulta que ella vio la silueta de Jesús. Y eso se inundó por toda la ciudad. Y resulta que le pusieron la Santa Arepa. Y habían hecho un altar al fondo del restaurante y cobraban para que la gente entre a ver la Santa Arepa. Y le hablaban a la arepa. Le pedían a la arepa. Fue increíble porque ahí yo hoy reflexiono y digo, así está el mundo.
necesitamos ver algo para creer en Dios. Y lo peor es que muchas personas se lucran de esto. Y si hablamos de imágenes y de cosas que creamos para creer en Dios, no nos alejemos de las personas, porque lamentablemente hay muchas personas que se postran a personas, a humanos, y empiezan a confiar en ellos. Personas que, falsos maestros, falsos líderes, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ungidos, porque ahora se denominan así, ¿no? Hay arcángeles, ángeles, querubines, serafines, de todos se autodenominan. Y piensan, la gente lamentablemente sigue a estas personas y se alejan de Dios y empiezan a confiar en todo, menos en Dios. Por eso, hoy vamos a entender que debemos confiar de verdad en Cristo Jesús. ¿Cómo confiar? Cuidando lo que vemos, cuidando lo que hablamos. Eso ya nos concierne a nosotros prácticamente. En 1 de Juan 5, 14 al 15, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Volviendo un poquito a Pablo. Pablo de pronto estaba pidiendo a Dios que le saque de ese apuro, que le saque de la cárcel o algo así. Pablo en sí no. Él decía, es tu voluntad, Señor. Si estoy aquí, voy a evangelizar dentro de la cárcel. Si estoy aquí, no me impide que yo pueda hablar de ti. Y por eso él hace varias cartas a varias iglesias dentro de la provincia de Macedonia. Y él está continuamente activo, porque él sabe que la voluntad de Dios ha sido esa. Cuidemos lo que hablamos. Tenemos la confianza de acercarnos a Dios mediante Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz por nosotros. Esa es la entrada a Dios. Por eso podemos acercarnos confiadamente, pero eso no nos da esa libertad de decir, bueno, entonces yo te voy a pedir lo que yo quiera. Por eso es que nosotros debemos ser muy claros en cuanto a la confianza en nuestro Señor. Decir, Señor, si es tu voluntad, que se haga en mi vida, que así sea. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a nuestro Señor? Y sí, en rato de apuros, hemos dicho, Diosito lindo, sácame de esto. Diosito lindo, ahora sí, si tú me sacas de esto, ahora sí te sigo. ¿Cuántas veces hemos sido así? Y solo ha sido por emoción, por el apuro, y luego nos olvidamos de seguir confiando en nuestro Señor. Y Dios, siendo tan bueno y fiel, nos ha dado tantas cosas que incluso ni gracias hemos dado. Y es porque ha sido, primeramente debemos entender que es bajo su voluntad. Por eso debemos cuidar lo que hablamos, para seguir confiando en Él de verdad. En Tito, Pablo dice a Tito mismo, ¿no? En el capítulo 2, versículo 1, dice, tú en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina, porque debemos entender que también debemos cuidar lo que escuchamos. Muchas cosas escuchamos, pero menos a Dios. Escuchamos a todos, menos a nuestro Señor Jesús. Para confiar, debemos escuchar su palabra, leerla. Quiero añadir algunos versículos. En Hechos 17, 10, 12 dice, los de Berea examinaban todos los días las escrituras para ver si es verdad lo que hablaba Pablo y Silas. Lo que escuchamos debemos tener nosotros discernimiento y saber si está bien o está mal. Es un ejemplo. Pablo y Silas van a este pueblo, a Berea, y empiezan a predicar. Pero las personas en Berea no se quedaban solamente en escuchar, sino que iban y escudriñaban nuevamente lo que Pablo y Silas hablaban en el momento de predicar. Por eso no nos quedemos solamente como personas que venimos a escuchar, sino también poder discernir, o sea, descubrir un poquito más. En Mateo 7, 22, 23, en cambio, nos habla sobre lo que escuchamos, ¿no? Y hay muchas personas que sí, aparentemente pueden estar evangelizando y hablando de Dios, pero se desvían por conveniencia. En Mateo 7, 22, 23 dices,
Señor, Señor, en tu nombre hicimos proezas, milagros, echamos demonios. Y nuestro Señor Jesús, ¿qué les dirá? No te conozco, hacedor del mal, aléjate de mí, porque hay muchos falsos maestros. Y así es como se presentan y lamentablemente hay muchos seguidores. Ahora hay pocos predicadores, pocos maestros y hay más motivadores. Ahora hay muchas personas que se paran al frente y empiezan a motivar. Tú puedes, tú tienes la fuerza. E incluso religiones y sectas en donde dicen, tú eres Dios. Muchos dirán, hicimos proezas, milagros. No nos olvidemos que el maligno, Satanás, tiene poder también. Tiene un poder limitado. Y él también puede engañar a la iglesia. Y por eso es que ahora hay sin número de personas que tienen la Biblia en la mano, pero en realidad empiezan a prometer cosas que no son válidas. Como diciendo, bueno, Dios puede hacer, pero yo puedo más. Y empiezan a enseñar falsas doctrinas. Por eso Pablo le dice aquí, tú en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? De pronto a usted le han preguntado, dicho, ¿a qué iglesia vas? A la iglesia Puente de Amor. ¿Y qué doctrina eres? De pronto a usted le han preguntado, ¿y qué ha dicho? A mí también me lo han dicho. Y yo he comprendido lo siguiente. La doctrina es Jesús. Es la palabra de Dios. Pero hoy hay doctrina de la prosperidad, doctrina de la que profetizan, doctrina del advertimiento. O sea, hay muchas cosas. Doctrinas y doctrinas. Pero menos la doctrina verdadera, que es la palabra misma de Dios. Esa es la doctrina que nosotros manejamos aquí en nuestra iglesia. Es Jesús. Es Él. Él es la parte central de nuestra vida, de nuestro aprendizaje. En 2 de Juan 7:11 dice lo siguiente, en cuanto al escuchar y saber qué es lo que nosotros estamos escuchando y tener esa confianza en lo que escuchamos. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien lo visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Lo importante de mantenerse en la palabra de Dios y confiar en lo que dice la palabra de Dios. Tengamos discernimiento y para eso pues tenemos que saber qué es lo que escuchamos para poder confiar en Cristo nada más. Si alguien habla de la palabra de Dios, compruebe. Por eso es importante que usted incluso haga apuntes. Es bueno. Es bueno porque yo voy y digo, sí, es verdad lo que ha dicho el Rubén. Pero no soy yo, es la palabra de Dios. Aquí dice esto, sí, es verdad. Entonces, eso es lo que nos induce. ¿A qué? Pues cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que hablamos y cuidemos también lo que escuchamos. Y para esto, pues es importante saber algo más. Si usted tiene algo valioso y decide encargarle a alguien, ¿usted encarga a quién? ¿A alguien que confía o desconfía? Usted debe conocerle a la persona, si es algo, especialmente si es algo valioso, usted tiene que conocerle. Usted tiene que conocer bien a esta persona, si no se va a ir con lo que usted le encargó y no sabe ni el teléfono ni nada. No hay lógica. Usted tiene que conocer. Si usted ha decidido dar su vida, su alma a Dios, es su responsabilidad conocerle a Él. Él ya nos conoce a todos. Usted tiene que conocerle a Dios y no quedar solamente en que existe un Dios y hasta ahí me quedo. Por eso es que la gente, la humanidad ha empezado a confiar en todo, menos en Dios, porque no le conocen. Y por eso dicen, es que me han dicho que por ahí hay el brujo tal y él me va a solucionar el problema.
Y es que hay una persona que profetiza bien y me promete que me va a ir bien. No funciona así. La confianza debe estar puesta solamente en Dios. Yo tuve también una oportunidad aquí mismo en la iglesia, donde fue inevitable escuchar un comentario de una persona de aquí en la iglesia. Y le he visto que ya viene un buen tiempo. Y yo me acerqué a hablar con esta persona. Es que justamente se hablaba algo sobre la confianza, sobre la fe. Y se hablaba sobre la sanidad física. Y esta persona decía, no, pero sí hay que ir a que le soplen nomás, a que le pasen, que le soplen el tabaco y todo eso. Estando aquí en la iglesia, ¿no? Era prédica. Y me llamó mucho la atención y tuve que hablar con esta persona. Ya no podemos confiar de esa manera, querida iglesia. No podemos seguir siendo incrédulos al poder de Dios. Él puede hacerlo, Él puede hacer milagros, puede solucionar muchas cosas, pero también a veces nos hace pasar por el desierto, justamente para que crezca nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por eso es que debemos conocer a nuestro Señor. En el versículo 3 dice, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Aquí vemos como Pablo dice así, como habló de falsos maestros, Pablo, el apóstol, ahora hace énfasis en la enseñanza de los maestros de la verdad, los que dan a Cristo el lugar central. Él mismo se incluye al lado de los creyentes de Filipos y testifica, nosotros somos la circuncisión. Bueno, quisiera explicar rápidamente nada más sobre la circuncisión. De pronto algunas personas no lo han tenido claro o no saben en realidad, y las personas que lo saben, pues, mucho mejor. Sobre la circuncisión judía o de los judaizantes. ¿De qué se trataba? Era un rito, ¿sí?, en donde era extraído o mutilado una parte masculina, en la que este era el sello de los judaizantes, en donde ellos excluían a todos, a los gentiles, a todos excluían de esta religión o de esta secta, porque eran sectarios. Ellos cogieron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, la ley dice esto, entonces vamos a proceder a circuncidar a todos los hombres y todos van a ser parte de este círculo, de esta religión. Y ellos eran muy religiosos y eran sobre todo exigentes en esto. Entonces cuando Pablo dice nosotros somos la circuncisión, ¿a qué se debe? Es que es una circuncisión en el corazón. La circuncisión del corazón es un concepto bíblico que se refiere a una transformación espiritual interna, donde una persona se aparta del pecado y se entrega a Dios, más allá de las prácticas religiosas externas. Es una metáfora de la renovación interior, donde el corazón se purifica y se entrega a una relación sincera. Esto conlleva a entender que tenemos una renovación espiritual, o sea, un cambio profundo en el interior de la persona donde se abandona la naturaleza pecaminosa y se busca la santidad. Es un compromiso con Dios, un deseo sincero de agradar a Dios y vivir según sus mandamientos, no por obligación, sino por amor. Es una pureza del corazón porque existe esta eliminación de las malas actitudes, pensamientos y deseos que contaminan el corazón. En resumen, la circuncisión del corazón es la obra de Dios en el interior de una persona, llevándola a una relación más profunda y auténtica con Él. Esa es la circuncisión verdadera. Por eso Pablo dice, nosotros somos ahora la circuncisión, porque hemos sido rescatados, hemos sido redimidos y hemos aceptado a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra vida completa. Por eso, como refuerzo en Colosenses 2:11 dice, pues hay una circuncisión no hecha por mano humana, sino que hecha por Dios. Él es cuando llega a su corazón y quita toda esa maldad, quita todas esas impurezas. Y en Romanos 2:28-29 dice, sino producida en el corazón. Conociendo a Cristo, pues
es reconocer que hay un solo Dios y Salvador en mi vida. De esa manera yo puedo confiar plenamente en Cristo. Nosotros debemos reconocer. Y de pronto digan, sí, yo ya he reconocido a Cristo como mi Dios y Salvador. Pero, y la verdad que debemos reconocer que nos olvidamos a veces. Y por eso es necesario decirlo una y otra vez para que esté presente en nuestra vida. Y no empecemos a confiar en cosas externas, como los judaizantes hacían. Tener que ser mutilado como para creer. No es así. Debemos nosotros, primeramente, reconocer que Cristo lo hizo todo en la cruz. Yo, por más que me mutile, me latigué, camine de rodillas de aquí 5 kilómetros, haga lo que yo haga, no va a aumentar ni nada en lo que yo pueda hacer para Cristo. Eso no. Cristo ya lo hizo en la cruz. Él fue clavado en la cruz y derramó su sangre por todos nosotros. Lo que nosotros hagamos es innecesario. Por eso es que debemos reconocer que hay un Dios y Salvador. Él nos salvó. Él ha hecho todo. Por eso en Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confiemos solamente en Cristo. No nos apoyemos ya en nuestros criterios. De pronto en nuestra inteligencia, así dice la palabra de Dios. Porque debemos confiar en el Señor de todo corazón. Reconocerle en todos tus caminos quiere decir reconocerle a Dios en todo lugar. No solamente aquí en la iglesia. En mi trabajo, en los estudios, en mis proyectos, en mis planes. Reconozcamos a Él, confiemos en Él. Y Él enderezará todo lo que se está desubicando o se está desviando. Eso es lo que quiere decir este proverbio. Confiemos plenamente en nuestro Señor. Y claro, debemos entender que también no debemos confiar en nuestra carne. No debemos confiar en nosotros mismos. Somos débiles, aún fallamos. En Romanos 8:7 dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. No tenemos la capacidad en sí. Solamente con el poder de Dios en nuestra vida podemos nosotros entender esto y dejar de ser gobernados por la carne, porque la carne en sí es enemiga de Dios. Pero debemos ser transformados, cambiados nuestra mente para poder confiar de una manera verdadera y no llegar a tener esa confianza en uno mismo. Mis títulos, confío en mi dinero, confío en mis posesiones, confío en mi popularidad. Yo confío en mí mismo, yo soy todo. Y por eso es que se pisotea a los demás. Se abusa de los demás. Porque confiamos tanto en nosotros que no nos importa ni siquiera las personas que están al lado. Y eso, en realidad, es que ofender en realidad a Dios. Porque nuestra verdadera confianza debe estar puesta en Dios, únicamente en Dios, como Pablo lo hacía. Prácticamente ciegamente lo hacía Pablo. Porque claro, no le veían. No le veían a Dios. Ahí entra claramente el libro de Hebreos 11:1. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte bíblica? Importantísima, que debemos saberlo todas en sí. Ahora bien, la fe es la confianza en lo que esperamos. Es tener la certeza de lo que no vemos. La fe es la confianza en lo que esperamos. ¿Pero qué esperamos? Que Dios nos acomode la vida, nos dé riquezas, que seamos prósperos siempre. Queremos vernos siempre bien. La única espera que debe estar en nuestro corazón es estar con Él. Es decir, soy salvo y mi espera es, en un momento yo voy a estar con Él. Mi confianza está en sus manos, de tal manera que si yo muero, yo diga confiadamente, soy salvo. Voy a estar junto a mi Dios. Esa es la espera verdadera. Porque muchos años de pronto hemos estado esperando de Dios que nos solucione la vida. Dios ya sabe sus necesidades. Busque primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Eso dice su palabra. Confiemos en que Dios va a suplir.
Y claro, siguiéndole como para entender un poco más, Pablo, mire lo que dice en el capítulo 4:6. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo, ojo, ¿no? Que aquí Pablo no está diciendo esto está bien, no. Él prácticamente está diciendo con segunda intención, para que se entienda que Pablo está renunciando a todo lo que él era. Si hacemos a Pablo en las épocas actuales, Pablo viene a ser un magíster, un PhD de la teología. Sabía mucho, tenía mucho conocimiento. Él se jactaba, ¿no? Dice aquí, circuncidado al 8º día. Híjole, un bebé. Mientras que otros eran circuncidados jóvenes ya. Pero él dice, no, yo al 8º día. Viene de un linaje, ¿no? Dice aquí, de la tribu de Benjamín. Un linaje, pero que eran intachables también. Bueno, Pablo aquí prácticamente está diciendo, yo voy a renunciar de todo esto. Todo lo que yo era, voy a renunciar. Por eso es que no debemos confiar en los ritos. Pablo aquí está hablando de un rito. ¿Cuál? La circuncisión. No confiar en el linaje. Él empieza a decir, yo vengo de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. Sí, él dice, no, hay que dejar esos linajes. No confiar en la estatura religiosa. Y él también lo dice aquí, era intachable, era como los fariseos, que sabían toda la ley. No confiar tampoco en los logros, tantos logros que él hacía. ¿Cuáles eran los logros de Pablo? Perseguidor de los cristianos. Eso él lo vería como logro. Cada una de las personas que estamos en este lugar, analicemos en qué es lo que estamos confiando en la actualidad. De pronto siguen ritos en su vida o en su familia en la que no puede dejar. Aquellos linajes, yo vengo de la familia del apellido tal y somos populares. No confiar en la estatura religiosa, de pronto pensar que creer que tengo más conocimiento que todos. No confiar en los logros. Y en los logros se podría decir, no está malo llegar a tener metas, de pronto académicas. No está mal. Pero si usted lo pone primero eso, antes que Dios, ahí está el error. En Efesios 4:22-25 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Solo Dios puede hacer esto. Que usted pueda dejar, dice aquí, ese ropaje viejo, lo que antes tenía usted. Debe permitir que Dios obre y ya no viva confiando en cosas que ofenden a Dios. Y como último punto, en el capítulo 7:11, capítulo 3, versículos 7 al 11, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Dando valor a Cristo Jesús, el conocer a Cristo Jesús, confiar en que hay una vida eterna en Cristo Jesús, es nuestra confianza que debe ser primordial en nuestra vida, como creyentes. Y si usted de pronto está por primera vez, o está creciendo, o está
creciendo en cuanto a la palabra de Dios, sepa, mi querido amigo, amiga, es que hay un plan y un ofrecimiento de nuestro Señor Jesús, que es la vida eterna. Por eso usted debe depositar su confianza solamente en Él. Acepte a Cristo como su único Dios y Salvador. Demos el valor a Cristo Jesús. Por eso es que debemos aprender este refrán, ¿no? Debemos ser buenos perdedores. O sea, perder para ganar. Pablo eso está diciendo acá. Lo he perdido todo por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y conocerle, sí, es por medio de su palabra, pero debe haber un anhelo más allá. Y debemos creer en eso y confiar en eso. Es que habrá un día en donde nosotros estaremos junto a Él. Esa debe ser nuestra convicción. Debemos tener fe y una confianza eterna, totalmente. Saber que esa fe y esa confianza no es solamente aquí terrenal, sino que sobrepasa todo entendimiento, incluso es algo que debemos reconocer que en la palabra de Dios hay varios personajes que confiaron en Cristo, en Dios, plenamente. A pesar de su sufrimiento, a pesar de las luchas, ellos confiaron en Cristo Jesús. Tenemos el caso de Job, en Job 1:21 al 22. Dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Es un gran ejemplo de confianza. Teniéndolo todo y luego lo perdió todo. Claro, se hizo muchas preguntas. Si leemos Job, vamos a ver cuántas preguntas se hace él. Y de pronto nosotros no nos hemos hecho preguntas. Sí, pero la confianza debe estar firme en Cristo Jesús. Debemos confiar plenamente a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Tenemos un Job aquí. ¿Qué tal Noé? Noé confió de tal manera que la gente se burlaba. Estás loco, ¿cómo vas a estar construyendo semejante barco grandote? Y que luego vas a meter animales. Y nos estás llamando a nosotros, nos estás advirtiendo, estás loco. Noé lo único que hizo es confiar, tener fe en Dios. ¿Qué tal Abraham y Sara? ¿Cuántos años confiaron en Dios para que llegue su primer hijo? ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. Y Sara, 90. ¿Creen esto? Está en la palabra de Dios. Debemos creer. Y nosotros queremos que el día de mañana se cumplan nuestros pedidos. Confío en ti, Señor, y el día de mañana está resuelto. No, no es así. La confianza es esperar en Cristo. La confianza también está en esperar, en el darle el valor a Cristo Jesús. Él lo hizo todo. Y dice, ya no vuelvas atrás, como Pablo lo dice. Lo considero, es una palabra un poco fuerte o un poco incómoda. Lo consideró estiércol. Haga cuenta usted, o de pronto a usted incluso le pasó. Usted está caminando tranquilamente y por ahí se distrajo en algo. Caminando, pensando como en otras cosas y ¡bum! Pisó. Estiércol de perro. Es feo, ¿no? El olor, la incomodidad. Pablo eso está diciendo. Ya no quiero volver a pisar eso. Ya no quiero volver a confiar en lo que antes confiaba. Ya no quiero ser ignorante en sí. Porque la palabra ignorante quiere decir ignoramos la verdad. Ignoramos a Dios. Espero que en su corazón también esté eso, mi querido hermano. Bueno, yo he pedido y rogado a Dios en mi vida que ya no vuelva atrás en confiar en cosas que yo confiaba y pensaba que estaba muy bien. Pablo dice eso. Evitemos confiar en las cosas que antes confiábamos. Confiemos más bien en esa vida eterna que Cristo nos da, crucificados juntamente con Cristo, sepultados con Cristo, y un día vamos a estar sentados junto a Él. Esa es nuestra única confianza que debe estar en nuestro corazón. Las demás cosas, Dios las va a añadir. Juan 5:24 dice, les aseguro que el que oye mi palabra y cree
al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Hermoso versículo, donde a usted le da esa seguridad plena que en el momento que usted ha escuchado la palabra de Dios, ha aceptado a Cristo en su vida, dice que va a tener vida eterna y no será juzgado. En el día de nuestra muerte vamos a estar ya en la presencia de nuestro Señor. Y Él va a decir simplemente, bienvenido, bienvenido a mi reino. Hoy vas a tener una vida eterna. Y hemos pasado de la muerte a la vida eterna. Como resumen, podemos entender que la confianza absoluta y verdadera debe estar puesta en Cristo y en nada más. Cuidemos lo que vemos, lo que hablamos y lo que escuchamos. Alejémonos y evitemos influencias de malos y falsos maestros que se alejan de la verdad del Evangelio de Cristo. Enfoquemos nuestra mirada en nuestro Salvador, declarando que es nuestro único Dios y Salvador eterno. Que exista en usted la necesidad de conocer más de Dios y sus promesas eternas. Dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, conocimiento o también estatus. Dejemos atrás la mala manera de vivir y de pensar. Nuestra confianza debe estar en Cristo, nuestra fe inmovible, y que el gozo de nuestro Señor sea porque Él dio su vida por nosotros, resucitó, y su promesa es que un día estaremos junto con Él. Confiemos siempre, siempre, solamente en Cristo, nuestro Salvador.